el 14 de agosto de 1997, la imagen más impecable y cuidadosamente pulida de todo el pop latino sufrió una fractura que absolutamente nadie había logrado anticipar. Chayanne, aquel hombre a quien millones y millones de mujeres imaginaban como el novio inalcanzable, el esposo de fantasía construido en la intimidad de sus pensamientos, el galán pulcro e inmaculado que daba la firme impresión de no tener dueña alguna. Se vio obligado de pronto a reconocer públicamente algo que la enorme maquinaria del espectáculo había mantenido celosamente guardada bajo 7 llaves durante un lustro completo. No se trataba, conviene aclararlo desde el principio, de un escándalo de tinte criminal, tampoco de una infidelidad sórdida que alguien hubiera logrado demostrar con pruebas. Se trataba, por el contrario, de algo mucho más amenazante y devastador para el negocio que comercia con los sueños ajenos de la gente. El ídolo intachable, el hombre sin mancha, tenía esposa, y en ese preciso y trascendental instante, acababa de estrenarse además como padre. Su nombre auténtico, el que figuraba en negro sobre blanco en sus documentos de identidad, era Elmer Figueroa Arce. Pero al planeta entero, a las multitudes que llenaban estadios, no le interesaba en lo más mínimo Elmer. El planeta reclamaba con vehemencia a Chayanne, el de la sonrisa sin grietas ni fisuras, el de la coreografía milimétrica y exacta, el de los recintos abarrotados hasta la última de sus butacas. El artista que tenía la sagrada obligación contractual de cantarle al amor noche tras noche sin revelar jamás, bajo ninguna circunstancia, el rostro verdadero de la mujer a quien amaba de verdad en el silencio de su vida privada. Detente un instante a reflexionar con calma sobre todo esto. A lo largo de años enteros, mientras las multitudes coreaban su nombre hasta quedarse roncas, mientras los lentes de las cámaras cazaban con avidez hasta su más mínimo movimiento involuntario, mientras la industria entera comercializaba sin descanso la ilusión cuidadosamente fabricada de un hombre soltero y disponible para cualquiera que lo deseara, existía en un rincón apartado y silencioso del estruendo una mujer llamada Marilisa Maronese. Una abogada nacida y formada en Venezuela, una antigua reina de belleza retirada de los certámenes, la persona que jamás en su vida ocupó una sola portada de revista, que nunca concedió ni una entrevista detonante o sensacionalista, y que se negó con firmeza inquebrantable a transformar su vida matrimonial en un circo mediático para deleite del público. Hoy vas a conocer 4 revelaciones profundas que transformarán por completo y para siempre la forma en que contemplas y comprendes esta historia. La primera de ellas, esa velada inolvidable de 1988 en el certamen Miss Venezuela, cuando Chayanne posó sus ojos en Marilisa por vez primera y el ser humano oculto y aprisionado tras el ídolo comenzó a buscar desesperadamente una vía de escape hacia la libertad. La segunda revelación, aquel enlace matrimonial absolutamente clandestino celebrado en el año 1992. Una ceremonia sin destellos de flash, sin exclusivas vendidas al mejor postor, sin ovaciones multitudinarias, ocultada del mundo como si entregarse plenamente al amor constituyera en sí mismo un delito imperdonable. La tercera revelación, la llegada al mundo del pequeño Lorenzo en 1997, la jornada exacta en que la verdad ya fue por completo incapaz de permanecer sepultada por más tiempo bajo tierra. Y la cuarta y última revelación, el altísimo costo que Marilisa asumió voluntariamente durante más de 30 largos años con tal de blindar y proteger a una familia inmersa en una industria voraz que tritura sin piedad cuanto roza con sus manos. Te iré anunciando puntualmente la llegada de cada una de ellas a lo largo del relato, pero antes quédate grabada en la memoria con esta sentencia rotunda. Chayanne le pertenecía a todos por igual. Elmer le pertenecía única y exclusivamente a ella. Todo arrancó muy lejos, a una distancia inmensa de los estadios rugientes, lejos del clamor ensordecedor de las masas enfervorizadas, lejos de esas portadas brillantes en las que más tarde lo ofrecerían al público como si fuera una fantasía sin propietaria ni dueña conocida. San Lorenzo, Puerto Rico, 28 de junio de 1968. Una isla ardiente bajo el sol del Caribe, frondosa y verde, impregnada hasta el último rincón de música, donde los atardeceres exhalaban un aroma inconfundible a lluvia recién caída sobre el cemento caliente de las calles, y donde los viejos aparatos de radio resonaban dentro de los hogares humildes como si cada núcleo familiar precisara desesperadamente de una melodía para seguir adelante un día más. Fue allí, en ese rincón del mundo, donde vino a la vida Elmer Figueroa Arce, en el seno cálido de una familia de gente honesta y trabajadora,
con una madre que ejercía con vocación la profesión de maestra, Irma Luzarce, y un padre entregado por completo al oficio cotidiano de las ventas, Quintino Figueroa. No llegó al mundo rodeado de reflectores cegadores. No llegó escoltado por imponentes guardaespaldas. No llegó cargando sobre los hombros ese nombre que con el paso del tiempo haría estremecer auditorios enteros de costa a costa del continente. Chayanne, sencillamente, aún no había nacido en aquel entonces. Por ahora solo era un chiquillo inquieto y travieso, profundamente curioso y observador, dotado de una energía inagotable que parecía desbordar constantemente los límites estrechos de su propio cuerpo menudo. Fue precisamente su madre quien le obsequió con cariño el sobrenombre que terminaría por revolucionarlo absolutamente todo en su existencia, un apodo inspirado directamente en aquella serie televisiva norteamericana titulada Cheyenne, un nombre adoptado casi a manera de chanza o juego doméstico entre familiares. Sin sospechar siquiera remotamente que con el transcurrir de los años aquel sonido aparentemente inocente abandonaría por completo su condición humilde de apodo cariñoso para metamorfosearse en una marca registrada y rentable, en una quimera comercial cuidadosamente diseñada, en una auténtica jaula recubierta de oro reluciente. Conserva bien este detalle en la memoria. Mucho antes de que el mundo entero lo bautizara y aclamara como Chayanne, alguien dentro de su propia casa, en la intimidad del hogar, ya lo nombraba así con infinita ternura maternal. La industria, transcurridos los años, se apoderaría sin escrúpulos de esa ternura genuina para transformarla framente en mercancía de consumo masivo. En el año 1978, siendo todavía apenas un niño de corta edad, ingresó a la agrupación Los Chicos. Una agrupación musical juvenil meticulosamente concebida y diseñada para desatar el frenesí y la histeria entre las adolescentes de la época, para colocar discos en el mercado a raudales, afiches para colgar en las paredes, sonrisas ensayadas, pasos de baile sincronizados, fantasías a la medida de cada quien. Eran muchachitos arrojados sin contemplaciones al ojo mismo de un huracán antes incluso de alcanzar a comprender del todo, con su mente infantil, que implicaba realmente hallarse atrapados dentro de él. Giras interminables que cruzaban fronteras, cámaras por absolutamente todas partes, ensayos extenuantes hasta el agotamiento, apariciones constantes en televisión, gritos ensordecedores retumbando en los aeropuertos atestados, chiquillas deshechas en lágrimas tras las vallas de seguridad como si acabaran de presenciar con sus propios ojos la aparición milagrosa de un ser que no pertenecía a este mundo terrenal. Y Elmer aprendió a toda prisa, con la rapidez que imponía la necesidad. Aprendió con exactitud en qué momento preciso debía sonreír, cuando clavar fijamente la vista en el lente de la cámara, cuando desplazarse con elegancia, cuando guardar un silencio prudente, porque en el vasto universo del espectáculo, desde edades tempranísimas y vulnerables, le enseñan con dureza al artista que su propio cuerpo ya no le pertenece por entero a él mismo. Su sonrisa tiene un dueño ajeno que la administra, su agotamiento debe disimularse a toda costa, su tristeza se cubre cuidadosamente con maquillaje, su existencia privada se convierte de la noche a la mañana en un terreno minado lleno de peligros ocultos. Cuando los chicos quedaron finalmente en el pasado, dio comienzo entonces la auténtica y calculada edificación del mito. Fue justamente entonces cuando irrumpió en escena la figura de Gustavo Sánchez, el individuo astuto que captó y comprendió una verdad despiadada mucho antes que la inmensa mayoría de las personas a su alrededor, para transformar a Chayanne en un fenómeno capaz de abarcar todo un continente de punta a punta. No resultaba ni remotamente suficiente cantar con destreza y afinación. No bastaba tampoco con bailar con gracia. No era para nada suficiente derrochar carisma a manos llenas. Había que manufacturar cuidadosamente a un hombre imposible de alcanzar, a un novio perpetuo e inagotable, a un cuerpo que se moviera sobre el escenario como una llamarada incontenible, pero cuya vida personal e íntima permaneciera para siempre sepultada bajo una gruesa capa de hielo impenetrable. En el año 1984 apareció en las tiendas el disco titulado Chayanne es mi nombre. En 1986 llegó después Sangre Latina. Discos que se vendían por miles, programas de televisión de gran audiencia, tarimas en cada ciudad, campañas publicitarias millonarias, entrevistas sin fin. Cada uno de los pasos que daba obedecía rigurosamente a un cálculo previo y preciso. Cada gesto aparentaba brotar de la pura espontaneidad del momento.
Pero detrás de la cortina del telón operaba sin descanso un engranaje vigilante encargado meticulosamente de que nada ni nadie hiciera añicos la frágil ilusión construida. La cabellera siempre perfecta y peinada, la camisa entreabierta justo en el punto exacto que generaba el efecto deseado, la sonrisa pulcra y blanca, la mirada al mismo tiempo próxima y cálida pero también inalcanzable y distante. El muchacho debía aparentar a toda costa estar disponible para todas y cada una de sus admiradoras, aun cuando en la cruda práctica de la realidad cada jornada que transcurría estuviera él mismo cada vez menos disponible para sí mismo y para su propia humanidad. Reflexiona sobre esto un momento con detenimiento. Cuanto más lo adoraban y veneraban las multitudes, menos espacio vital le quedaba a Elmer, el hombre real, para simplemente existir y respirar como persona. Los hoteles lujosos de 5 estrellas no siempre equivalen necesariamente a libertad. Muy por el contrario. En ocasiones no son más que celdas alfombradas y elegantes. Los camerinos rebosantes de flores fragantes pueden despedir, paradójicamente, un perfume penetrante a soledad absoluta. Los estadios completamente desbordados de gente son perfectamente capaces de dejar a un hombre todavía más hueco y vacío por dentro cuando los focos del escenario finalmente se extinguen y queda la oscuridad. Y Chayanne, el producto comercial inmaculado y perfecto, cargaba constantemente sobre su cabeza una norma estricta, no escrita en ningún contrato. No tenía permitido en absoluto mostrar la más mínima fisura. No podía bajo ningún concepto protagonizar escándalos de ninguna índole. No le estaba consentido pertenecerle a una mujer de carne y hueso, real y tangible, porque el negocio entero exigía imperiosamente que siguiera siendo propiedad colectiva de millones de fantasías individuales. Pero la vida, terca y poderosa, siempre se las ingenia de algún modo para colarse por alguna pequeña rendija olvidada. 1988, certamen anual Miss Venezuela. Luces de un blanco cegador inundando el escenario, vestidos resplandecientes que destellaban, cámaras de televisión a la caza incesante del semblante más bello de toda la velada. Chayanne arriba al evento en calidad de artista invitado de honor, ya transformado por completo en una figura codiciada por muchas, custodiada de cerca, administrada hasta el último y más nimio detalle de su agenda. Y entre tantas mujeres hermosas adiestradas durante meses para sonreírle con encanto al jurado, surge de pronto Marina Marilisa Maronese Pivetta, representante del Estado portuguesa, estudiante aplicada de la carrera de Derecho, descendiente orgullosa de una familia con profundas raíces italianas. Una mujer que no daba en absoluto la impresión de necesitar el universo deslumbrante de él para poseer un valor propio e intrínseco. No se alzó aquella noche con la corona principal del certamen, pero conquistó sin saberlo algo bastante más peligroso y desestabilizador para los intereses de la industria: la atención plena y absoluta de Elmer. Marilisa no se reducía meramente a la belleza física exterior, representaba para él otra modalidad completamente distinta de refugio y descanso. Tenía disciplina férrea, una notable agudeza intelectual, una existencia propia y plena ajena por completo al mundo del espectáculo, una serenidad apacible que chocaba frontalmente con el bullicio constante que envolvía a Chayanne donde quiera que fuese. Y fue justo allí, en ese encuentro, donde nació el conflicto profundo, porque por primera vez en su carrera aquel ídolo que tenía la pesada obligación de pertenecerle a todos por igual topó de frente con alguien ante quien podía darse el preciado lujo de dejar de actuar y ser simplemente él mismo. Chayanne le pertenecía a todos. Elmer empezaba lentamente a pertenecerle a ella. A lo largo de los años siguientes, el romance secreto entre Chayanne y Marilisa Maronese no fue jamás, ni por un solo instante, una historia de alfombras rojas y reflectores. Fue, muy por el contrario, una operación de silencio meticulosamente orquestada y ejecutada. Una de esas verdades incómodas que todo el círculo íntimo de allegados conoce perfectamente, pero que nadie se atreve siquiera a mencionar en público porque basta una sola palabra mal colocada en el lugar equivocado para hacer colapsar estrepitosamente millones de dólares construidos íntegramente sobre fantasía y humo. Tras aquella noche memorable de 1988 en Miss Venezuela, la existencia entera de Elmer Figueroa comenzó a partirse en dos mitades irreconciliables. De un lado se erguía imponente Chayanne, el producto impecable y rentable, el hombre que abarrotaba teatros hasta el techo, sonreía profesionalmente ante los micrófonos en cada entrevista concedida y lograba con maestría que millones de admiradoras siguieran creyéndolo libre, disponible e intacto. Del otro lado, en las sombras, sobrevivía como podía Elmer,
el hombre profundamente exhausto de tantos hoteles anónimos, de tantos aviones cruzando el cielo, de tantos camerinos fríos, de tantos aplausos atronadores que invariablemente culminaban en habitaciones desiertas y silenciosas. Y justo en medio de esa grieta dolorosa apareció Marilisa. No bajo la forma de un escándalo vergonzoso, no como un antojo pasajero y caprichoso, sino como un refugio cálido y verdadero. Pero en el implacable terreno del espectáculo, un refugio puede mutar con facilidad y rapidez en una amenaza mortal. La industria no contemplaba a Marilisa como a una mujer enamorada. La percibía únicamente como un peligro latente y constante. Una abogada venezolana culta, antigua reina de belleza, dotada de inteligencia notable, de presencia imponente y de una vida propia y autónoma, podía representar perfectamente el desenlace fatal de la lucrativa fantasía que tantos estaban explotando comercialmente. Porque si Chayanne tenía a una mujer real de carne y hueso a su lado, entonces dejaba automáticamente de encarnar ese sueño colectivo que cada admirador individual podía moldear libremente en su imaginación como si fuera enteramente suyo. Y eso, para los empresarios calculadores, para los promotores ambiciosos, para quienes llevaban con frialdad la contabilidad de boletos, discos y contratos, resultaba sencillamente peligroso e inadmisible. Conserva bien este detalle en la mente. No mediaba delito alguno que ocultar, no existía traición sórdida que esconder, no había una vida turbia ni oscura agazapada en las sombras de la deshonra. Lo que se mantenía celosamente bajo secreto era, simple y llanamente, amor puro. Y eso pone al descubierto algo bastante más cruel y revelador acerca de la verdadera naturaleza de la fama. En ocasiones, para que un ídolo conserve intacto su resplandor comercial, la industria despiadada le impone como condición el doloroso sacrificio de apagar para siempre la luz cálida de su propio hogar. Los encuentros furtivos entre Chayanne y Marilisa, según las versiones que circularon insistentemente en torno a aquella etapa, no podían tener jamás la apariencia inocente de una relación corriente y normal. No les estaba permitido pasear tranquilamente como cualquier otra pareja de enamorados. No podían regalarse una tarde común y silvestre sin echar miradas nerviosas y vigilantes por encima del hombro. Existían aeropuertos, pasillos de hotel recorridos con cautela, llamadas telefónicas cuidadosamente medidas en su contenido, agendas imposibles de cuadrar entre dos vidas, entradas discretas por puertas traseras, salidas calculadas al milímetro exacto. Ella continuaba su vida en Caracas, progresando con esfuerzo en su carrera de derecho. Él seguía atravesando incansablemente fronteras de países, entonando canciones apasionadas sobre amores arrebatadores, mientras el amor más auténtico y profundo de toda su existencia tenía la cruel obligación de quedarse siempre al margen del escenario, en la penumbra. Reflexiona sobre esto un instante. Cada ocasión en que él cantaba con sentimiento ante miles de personas, había en algún lugar una mujer cuyo nombre simplemente no podía pronunciarse en voz alta. Cada vez que una revista lo exhibía orgullosa como el galán perfecto y soltero, había una verdad silenciosa aguardando con paciencia tras una puerta cerrada con llave. Cada vez que el público enardecido vociferaba su nombre, Elmer debía recordarse a sí mismo con amargura que su propia vida privada ya no le pertenecía del todo. Y entonces llegó, inevitable, el año 1992. Ese año decisivo, Elmer Figueroa Arce y Marilisa Maronese contrajeron matrimonio formal. No hubo portada alguna negociada y vendida a ninguna revista del corazón. No hubo cámaras intrusas persiguiendo el vuelo del vestido blanco. No hubo transmisión especial por televisión nacional. No hubo una muchedumbre entusiasta festejando al ídolo que por fin había hallado la estabilidad sentimental. Fue, en cambio, una boda envuelta en la más absoluta y rigurosa discreción, resguardada celosamente por un muro de silencio tan grueso e impenetrable que durante años el mundo entero siguió creyendo cándidamente otra versión, muy distinta de la realidad. Chayanne, el hombre que ya tenía legalmente esposa, continuó siendo presentado ante el público crédulo como si permaneciera eternamente soltero y disponible. Y aquí da comienzo precisamente el tramo más áspero y duro de toda esta historia. Porque no se trataba únicamente del simple acto de callar una verdad. Se trataba de algo mucho más extenuante, sostener dos vidas paralelas simultáneamente, sin descanso. El escenario afirmaba con seguridad una cosa, la casa proclamaba en voz baja otra completamente distinta. La prensa observaba ávida al personaje fabricado. Marilisa conocía íntimamente al hombre real.
Las admiradoras suspiraban perdidamente por Chayanne. Ella compartía el día a día cotidiano con Elmer. Desde 1992 hasta 1997, esa doble existencia agotadora se mantuvo siempre tensa como una cuerda a punto de romperse en cualquier momento. 5 años completos. 5 largos años durante los cuales una esposa de verdad, legítima, tuvo que resignarse dolorosamente a ser apenas una sombra invisible para que el ídolo no extraviara ni un ápice de su preciado brillo comercial. 5 años en lo. Ese que el matrimonio existía plena y legalmente. También emocionalmente, aunque jamás formara parte del relato oficial destinado al consumo del público. 5 años en los que la simple palabra esposo resultaba demasiado peligrosa y explosiva como para pronunciarse siquiera una vez frente a las cámaras encendidas. Y aquí llega justamente lo que lo transforma absolutamente todo. Ningún secreto, por bien guardado que esté, puede derrotar para siempre a la vida misma. En 1997, Marilisa quedó embarazada. La verdad ya no admitía de ningún modo ocultarse dentro de una discreta llamada telefónica, ni en un pasillo apartado, ni tras los gruesos muros de una residencia privada en Miami. El cuerpo visible y tangible de una familia comenzaba inevitablemente a volverse evidente ante los ojos del mundo. El silencio, que durante tantos años había funcionado eficazmente como un escudo protector, empezaba ahora a transformarse paradójicamente en una pared imposible de sostener por más tiempo. El 14 de agosto de 1997 nació por fin Lorenzo Valentino Figueroa. Y con aquel nacimiento esperado no solo arribó al mundo un hijo deseado. Arribó también, simultáneamente, el instante temido que la industria más pavor le tenía desde hacía años. Chayanne se vio forzado por las circunstancias a admitir abiertamente ante el planeta entero que no era únicamente el galán impecable de las canciones románticas. Era esposo devoto, era padre primerizo, era un hombre completo cuya vida real ya no cabía de ningún modo dentro del afiche plano que habían fabricado cuidadosamente para comercializarlo. La revelación inesperada sacudió hasta los mismos cimientos a sus fieles admiradoras, pero no logró en absoluto destruirlo ni acabar con su carrera. Porque quizá el público, en su sabiduría, comprendió algo que la industria se rehusó tercamente a entender durante tantos años, que detrás del ídolo de cartón palpitaba un ser humano de verdad, que tras la sonrisa ensayada existía una familia amorosa, que detrás del silencio prolongado no siempre se agazapa la vergüenza. A veces lo único que se esconde con esmero es la protección. Chayanne pertenecía a todos por igual, pero Elmer, desde hacía ya bastante tiempo, le pertenecía única y enteramente a ella. Cuando la verdad finalmente salió a la superficie en 1997, una enorme cantidad de gente dio por sentado, con lógica aparente, que Marilisa Maronese por fin haría su gran aparición pública triunfal, que la mujer mantenida durante tantos años en las sombras protectoras del mito ocuparía al fin el sitio prominente que legítimamente le correspondía por derecho propio, que vendrían sin demora las portadas brillantes, las entrevistas reveladoras, los retratos familiares posados, los programas especiales de televisión, los titulares estridentes anunciando que el ídolo perfecto ya tenía dueña. Pero nada en absoluto de todo eso sucedió jamás. Marilisa optó deliberadamente por algo infinitamente más difícil y valiente. Permaneció en absoluto silencio. Y ese mutismo voluntario, a ojos superficiales de muchos observadores, pareció ausencia injustificada, pareció flaqueza de carácter, pareció triste resignación, pero no era en realidad ninguna de esas cosas. Era pura estrategia calculada, era protección consciente, era una manera inteligente de erigir una sólida muralla defensiva alrededor de lo único que la fama voraz todavía no había logrado devorar por completo. Porque después del nacimiento de Lorenzo, después de que el mundo entero se enterara de que Chayanne no era solamente el galán de las baladas, sino también esposo y padre de familia, Marilisa comprendió con claridad meridiana algo que poquísimas mujeres del mundo del espectáculo alcanzan a entender a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Si se exponía demasiado a la luz cegadora de los reflectores, esa misma luz era perfectamente capaz de calcinarla viva, sin compasión. Reflexiona sobre esto un momento con detenimiento. Ella no era ni mucho menos una mujer carente de historia propia y valiosa. No era una simple sombra venida al mundo con el único y triste propósito de habitar eternamente tras la imponente figura de un hombre célebre. Marilisa había nacido en la ciudad de Caracas el 25 de abril de 1966,
En una urbe vibrante donde la belleza física podía convertirse fácilmente en destino y donde la ambición personal tenía el verdadero poder de abrir puertas colosales hacia el éxito. Poseía orgullosas raíces italianas, presencia magnética, educación esmerada, elegancia natural. En 1988 había competido con dignidad en Miss Venezuela representando con honor al Estado portuguesa. No se quedó finalmente con la codiciada corona principal, pero cosechó merecidas distinciones como Miss Fotogénica y Miss Latina. Tenía un rostro hecho a la medida para las portadas de revista, tenía la férrea disciplina necesaria para triunfar en la televisión, tenía una sólida formación profesional como abogada, tenía, en pocas y contundentes palabras, absolutamente todos los ingredientes necesarios para forjar por sí misma su propio nombre célebre. Pero eligió consciente y deliberadamente no hacerlo. Y aquí reside justamente lo que casi nadie en el mundo consigue comprender del todo. Marilisa no se esfumó del panorama público porque careciera de importancia o relevancia. Se esfumó precisamente porque importaba demasiado, porque pesaba demasiado. En una industria enfermizamente obsesionada con vender a Chayanne como el hombre absolutamente perfecto y disponible, ella encarnaba la prueba viviente e irrefutable de que aquel sueño dorado tenía, en realidad, una puerta cerrada con llave. Si hablaba en público, la iban a diseccionar sin la menor piedad. Si sonreía tranquila junto a él, la iban a someter de inmediato a comparaciones crueles e injustas. Si cometía el más mínimo desliz inocente en un gesto, lo convertirían rápidamente en una crisis nacional. Si se mostraba demasiado segura de sí misma, dirían maliciosamente que ansiaba fama y protagonismo. Si se mostraba en cambio demasiado reservada y callada, dirían con igual maldad que vivía sometida y anulada. No existía absolutamente ninguna salida limpia ni digna para la esposa real del hombre imaginario de millones de mujeres soñadoras. Así que Marilisa, sabiamente, convirtió la discreción en su armadura impenetrable. Durante años enteros esquivó con habilidad todas las entrevistas, esquivó sistemáticamente las portadas, esquivó la constante tentación de transformar su matrimonio íntimo en un espectáculo público, no salió jamás a disputarle el terreno emocional a las admiradoras. No intentó nunca explicarles a ellas por qué razón Chayanne la había escogido a ella entre todas las demás mujeres del mundo. No se sentó ni una sola vez frente a las cámaras a defender su lugar legítimo. No transformó tampoco su apellido conocido en un negocio rentable. En un mundo donde tantísimos individuos sin escrúpulos emplean descaradamente la fama ajena como un cómodo peldaño para encaramarse hacia arriba, ella hizo exactamente lo opuesto, lo impensable. Descendió voluntariamente los escalones, cerró con firmeza la puerta tras de sí, eligió conscientemente el hogar y la familia. Y ese hogar protegido, aunque poquísimas personas en el mundo llegaran alguna vez a verlo con sus propios ojos, constituía en realidad el verdadero y secreto centro de gravedad del ídolo. Mientras Chayanne viajaba incansable de nación en nación, mientras los estadios repletos bramaban su nombre y los hoteles anónimos se sucedían unos a otros como decorados intercambiables de una misma soledad recurrente, Marilisa sostenía firmemente sobre sus hombros toda la parte que jamás podría figurar en los videoclips brillantes. La rutina diaria, la crianza de los hijos, las decisiones diminutas pero importantes, la calma reparadora que llega después del estruendo, el desayuno familiar que no aparece nunca en ninguna revista, la conversación sincera que no necesita ovaciones ni aplausos, la vida real y verdadera, esa que parece engañosamente sencilla pero que es, en el fondo, la única capaz de rescatar y salvar a un hombre cuando la fama implacable se empeña con todas sus fuerzas en convencerlo de que ya ha dejado de ser humano. El 10 de octubre del año 2000 vino al mundo Isadora Sofía, y con ella la familia dejó de ser una verdad apenas recién revelada para transformarse en una responsabilidad todavía mucho más honda y profunda. Ya no se trataba únicamente de proteger, celosamente, un matrimonio. Ahora había que blindar y resguardar dos infancias frágiles, dos nombres inocentes, dos vidas en formación que la curiosidad insaciable de la prensa podría haber convertido fácilmente en mercancía de consumo. Marilisa comprendió con su habitual lucidez que la mejor forma posible de amar a un hombre tan intensamente escrutado por el público consistía precisamente en no permitir bajo ningún concepto que todo el mundo entrara libremente a contemplar de qué manera exacta lo amaba. Quédate bien con esta frase reveladora. En ocasiones,
La mujer más decisiva e importante en la vida entera de un ídolo no es aquella que más figura en las fotografías de las revistas, sino aquella que consigue, con paciencia y amor, que él continúe siendo una persona de verdad justo cuando todos los demás se empeñan con fervor en convertirlo en una fría estatua de mármol. Pero ningún muro defensivo es jamás del todo perfecto. Ninguna puerta cerrada con llave logra detener para siempre, indefinidamente, a una industria voraz y hambrienta. Y muy pronto, antes de lo esperado, aquella familia unida que había sobrevivido valientemente al secreto tendría que afrontar de frente algo todavía peor que el propio silencio. Los rumores ponzoñosos, las cámaras intrusas y una ciudad entera dispuesta y ansiosa a poner a prueba si el amor verdadero de Chayanne resultaba ser tan sólido y resistente como lo era su deslumbrante sonrisa. En el año 2001, la muralla protectora que Elmer y Marilisa habían levantado pacientemente a lo largo de tantos años de esfuerzo tuvo que abandonar la seguridad de Miami y atravesar todo el continente. Ya no resultaba ni remotamente suficiente cerrar una puerta, silenciar un teléfono o esquivar hábilmente una portada. En esta ocasión particular, la amenaza no provino de una revista entrometida ni de una admiradora dolida y resentida al descubrir que su adorado ídolo tenía esposa. Llegó esta vez astutamente disfrazada de oportunidad profesional irrechazable. Llegó cargando consigo cámaras, contratos millonarios, libretos, horarios imposibles de cumplir y una ciudad completa lista y deseosa de espiar por la cerradura. Buenos Aires. Chayanne ya no era para entonces simplemente un cantante popular. Se había convertido plenamente en una marca de alcance continental indiscutible. Había despachado millones y millones de discos. Había abarrotado innumerables estadios. Había conquistado por completo la televisión y había sobrevivido airoso al duro golpe de 1997 sin que su exitosa carrera se viniera abajo. El público fiel había terminado por aceptar resignadamente que el galán perfecto era en realidad esposo y padre. Pero la prensa sensacionalista no siempre acepta de buen grado la paz y la tranquilidad. En ocasiones, la paz le resulta francamente aburrida y poco rentable. A veces una familia estable y feliz le parece demasiado pulcra e intachable como para generar jugosos titulares vendibles. Aquel año fatídico aceptó protagonizar Provócame, una ambiciosa telenovela producida conjuntamente por RGB Entertainment y Telefe. Una apuesta de gran envergadura comercial, horario estelar de máxima audiencia, producción ambiciosa y costosa, toda Argentina pendiente del estreno. Chayanne encarnaba al personaje de Pedro Balmaceda, rodeado en pantalla de figuras del calibre de Araceli González y Romina Yan. Pero lo verdaderamente delicado y peligroso no residía en absoluto en el guión de la novela. Lo más delicado ocurría puertas afuera del set de grabación, porque Chayanne no arribó solo a la ciudad. Se llevó consigo, esta vez, a toda su familia completa. Marilisa se encontraba allí presente. Lorenzo era todavía un niño pequeño de corta edad. Isadora apenas había nacido hacía poquísimo tiempo atrás. Imaginatelo vividamente. Una familia entera que durante años enteros había aprendido a resguardarse mediante la discreción absoluta, ingresando ahora de pronto a una ciudad enorme donde cada uno de sus movimientos cotidianos podía tornarse instantáneamente en motivo de sospecha. Un edificio de apartamentos, un restaurante cualquiera, una salida nocturna inocente, una mirada cansada al final del día, un gesto mal capturado por un lente oportunista. Cualquier cosa, por nimia que fuera, podía emplearse maliciosamente como evidencia contundente de algo que nadie en absoluto había confirmado jamás. Y aquí empieza precisamente el tramo más cruel de la historia. La prensa argentina, según las versiones que circularon en aquel entonces, comenzó pacientemente a edificar toda una historia paralela y ficticia. No la historia real del actor profesional que se deslomaba trabajando 12 horas diarias agotadoras. No la historia conmovedora del padre que se esforzaba sinceramente por mantener cerca a sus pequeños hijos mientras grababa sin descanso. No la historia de una esposa fiel que lo acompañaba en silencio para impedir que la cruel distancia hiciera trizas lo que tanto sudor y lágrimas había costado proteger. No, nada de eso. La historia que ciertas personas inescrupulosas anhelaban vender al público era otra muy distinta y más jugosa. Crisis matrimonial profunda. Distanciamiento creciente con Marilisa, sospechoso acercamiento con Araceli González. Un posible romance prohibido surgido en el set de grabación, un incendio perfecto y devastador para alimentar revistas hambrientas de escándalo. Conserva bien este detalle.
Cuanto más callada y discreta se mantenía Marilisa, más hablaban y especulaban todos los demás a su alrededor. Ese fue, irónicamente, el alto precio de la discreción elegida. El mismo silencio protector que había resguardado a la familia durante tantos años, también dejaba inevitablemente huecos vacíos sin llenar. Y la prensa sensacionalista domina a la perfección el oscuro arte de rellenar esos huecos vacíos con puro veneno fabricado. Si Marilisa no concedía entrevistas, le inventaban descaradamente lo que supuestamente sentía en su corazón. Si Chayanne no respondía públicamente con furia indignada, interpretaban maliciosamente su calma serena como una confesión tácita de culpa. Si Araceli compartía escenas profesionales con él, transformaban la mera ficción actuada en sospecha real. Si la familia salía poco a la calle, hablaban inmediatamente de ruptura inminente y definitiva. Si salía toda junta y unida, escudriñaban con lupa cualquier rastro de tensión en sus rostros. Reflexiona sobre esto un momento con calma. El mismo hombre que había escondido cuidadosamente a su esposa con el único y noble fin de protegerla del daño, ahora contemplaba con impotencia cómo esa misma esposa amada era utilizada cínicamente como un personaje invisible dentro de una historia falsa que otros redactaban a su antojo sin su consentimiento ni permiso. Los paparazzi andaban a la caza obsesiva de grietas reveladoras, no de pruebas contundentes y definitivas. Buscaban afanosamente grietas minúsculas e insignificantes, una mano que casualmente no se entrelazaba con otra, una sonrisa fugaz que no afloraba en el momento esperado, un día cualquiera de agotamiento físico, una mirada distraída desviada hacia otro lado. Porque así, exactamente así, opera la implacable maquinaria del escándalo mediático. No precisa en absoluto de una verdad completa y comprobada. Le basta y le sobra con una simple sombra fugaz para fabricar de la nada una tormenta perfecta. Pero Elmer y Marilisa no reaccionaron en absoluto tal como la prensa ansiosa anticipaba que lo harían. No hubo gritos públicos ni escándalos. No hubo entrevistas desesperadas concedidas en caliente. No hubo comunicados teatrales y dramáticos avivando las llamas del rumor. No hubo una esposa angustiada instalada frente a las cámaras explicando entre lágrimas por qué su matrimonio seguía firmemente con vida. No hubo tampoco un ídolo mendigando humillado la credibilidad del público. Optaron, una vez más, sabiamente, por lo único que sabían hacer mejor que nadie en el mundo. Cerraron filas con determinación, se hablaron sinceramente de puertas adentro, se protegieron mutuamente hacia el interior del hogar, dejaron que afuera el ruido ensordecedor se consumiera por sí solo hasta extinguirse. Y eso, precisamente eso, desespera profundamente a la prensa sensacionalista, porque un rumor, para sobrevivir, necesita oxígeno constante para respirar, necesita una respuesta airada, necesita indignación visible, necesita lágrimas derramadas, necesita imperiosamente que la víctima señalada ingrese voluntariamente al juego perverso. Pero Marilisa no ingresó jamás. Chayanne tampoco lo hizo. La familia entera permaneció firmemente soldada y unida mientras el set seguía encendido y activo, mientras las cámaras seguían grabando sin pausa, mientras Buenos Aires entera observaba expectante el desenlace. Cuando las extenuantes grabaciones finalmente concluyeron entre los años 2001 y 2002, la familia completa regresó por fin a su refugio en Miami. No rota por dentro, no destruida en su esencia, no derrotada en su espíritu. Volvió con la misma discreción serena con la que había llegado meses atrás, pero cargando ahora una certeza nueva y más dura sobre los hombros. La fama implacable no solo te exige cruelmente esconder aquello que más amas en el mundo, también intenta activamente hacerlo añicos cuando descubre con frustración que no consiguió comprarlo con su dinero. Chayanne le pertenecía a todos por igual sobre el escenario iluminado, pero en aquella dura prueba argentina, Elmer volvió a demostrar fehacientemente que únicamente podía salvarse a sí mismo si emprendía siempre el regreso a casa. Durante años, los pequeños Lorenzo e Isadora habitaron dentro de una curiosa paradoja existencial que casi nadie alcanzaba a comprender del todo. Habían nacido sin duda en el seno de una familia famosa y conocida, pero no en una familia exhibida ante el público. Eran hijos legítimos de uno de los hombres más adorados y queridos de toda América Latina, pero crecieron tranquilamente tras puertas cerradas, alejados a propósito de esa cruel maquinaria que transforma con frialdad una cuna en titular de prensa, una inocente fiesta infantil en mercancía vendible y la espontánea sonrisa de un niño en portada de revista del corazón. Y eso no fue en absoluto producto del azar o la casualidad. Fue,
Muy por el contrario, la consecuencia directa y meditada de todo cuanto Elmer y Marilisa habían aprendido dolorosamente a fuerza de recibir golpes y silencios. Primero ocultaron celosamente el amor naciente, luego blindaron con cuidado el matrimonio secreto, después acorazaron con determinación la frágil infancia de sus hijos. Porque si algo importante comprendieron con claridad tras lo ocurrido en 1997 y tras la dura experiencia de Buenos Aires en 2001, fue precisamente esto. La fama voraz no se conforma jamás con quedarse únicamente con el artista público. Quiere además colarse hasta la sala de estar del hogar. Quiere tomar asiento a la mesa familiar. Quiere fisgonear indiscretamente las habitaciones privadas. Quiere enterarse morbosamente de cómo lloran los hijos por la noche, de cómo envejece lentamente la esposa, de cómo discute en privado la pareja, de cómo se resquebraja por dentro una familia justo cuando nadie está mirando. Pero Marilisa, firme, no les permitió jamás la entrada a su santuario. Lorenzo Valentino Figueroa nació el 14 de agosto de 1997, exactamente el mismo día histórico en que el secreto largamente guardado dejó de ser una sombra discreta para convertirse abruptamente en noticia de primera plana. Su llegada al mundo obligó por fin a todo el mundo a aceptar de una vez que Chayanne era padre de verdad, no un padre de fantasía simbólica, no el papá idealizado que las admiradoras adoptaban cariñosamente como un juego amoroso, sino un padre real y presente, con un hijo de carne y hueso, con una responsabilidad genuina e ineludible, con un hogar verdadero que ya no podía seguir existiendo únicamente en forma de rumor difuso. Reflexiona sobre esto un momento. Para cualquier otro niño común del mundo, nacer significa sencillamente dar inicio a una nueva vida. Para el pequeño Lorenzo, en cambio, nacer significó además, simultáneamente, abrir de par en par una pesada puerta que la industria entera pretendía a toda costa mantener clausurada y sellada. Pero lo verdaderamente interesante y revelador vino después, con el paso del tiempo. Lorenzo no creció jamás como una figura escondida por vergüenza o deshonra. Creció, por el contrario, plenamente protegido, y esa diferencia fundamental es absolutamente enorme. No fue borrado de la historia, no fue negado públicamente, no fue tratado nunca como un error inconveniente capaz de dañar una carrera exitosa. Fue resguardado con esmero de una fama devoradora que tenía el poder real de tragárselo entero antes incluso de que él mismo supiera siquiera quién era en verdad. Años más tarde, cuando él mismo tomó libremente la decisión consciente de mostrarse al mundo, no lo hizo en calidad de hijo decorativo de una leyenda viviente, sino como un joven adulto con un camino propio enteramente trazado por él mismo. Estudió con dedicación administración de empresas y finanzas, se aproximó con interés al fascinante universo de la moda, fundó una marca de ropa urbana bautizada con el nombre de Siamo, un nombre con clara resonancia italiana, casi como una huella familiar entrañable estampada deliberadamente en una etiqueta de tela. Somos. Eso es exactamente lo que significa esa palabra, y quédate bien con ella porque explica muchísimo de todo lo demás. Tras tantos años de silencios y secretos forzados, la nueva generación de la familia ya no decía temerosa escóndeme del mundo. Decía ahora, con orgullo, aquí estoy yo. Pero la luz, conviene recordarlo, también arrastra consigo inevitablemente sus propios ataques y peligros. En la moderna era de las redes sociales ya no hacen ninguna falta los paparazzi tradicionales agazapados torpemente detrás de una planta de maceta. Basta y sobra ahora una simple imagen manipulada digitalmente, un rumor sucio difundido, una publicación malintencionada para intentar convertir cruelmente la vida privada de un hijo célebre en pura carnada digital para el consumo. Y cuando el joven Lorenzo fue injustamente arrastrado por contenidos dudosos y versiones completamente fabricadas, Chayanne reaccionó esta vez de una manera muy distinta que reveló claramente cuánto había cambiado el rumbo entero de la historia familiar. Ya no era en absoluto aquel joven inseguro de 1992 resignándose mansamente a callar para siempre su matrimonio. Ya no era tampoco el artista atrapado dolorosamente entre la verdad y la conveniencia comercial impuesta. Era ahora un padre maduro trazando un límite claro con elegancia. Sí, pero también con absoluta firmeza inquebrantable, porque sus hijos amados no iban a pagar de ningún modo el altísimo precio que en su día había pagado en silencio Marilisa. No iban a convertirse jamás en rehenes indefensos del mismo sistema despiadado que había obligado en su momento a una esposa fiel a tornarse completamente invisible con tal de preservar el delicado equilibrio de toda una familia. Luego llegó al mundo la pequeña Isadora Sofía,
nacida en el año 2000. Y con ella, la historia familiar dio sorprendentemente otro giro inesperado. La hija del mismo hombre que durante décadas enteras fue comercializado al público como una pura fantasía musical romántica, eligió precisamente por su cuenta la música como camino y vocación de vida, pero no entró por la puerta grande como una mera sombra pálida de su famoso padre. No entró tampoco imitando servilmente sus pasos de baile. No entró pidiéndole permiso ni favores al pesado apellido familiar. Estudió con seriedad y esfuerzo en la prestigiosa Frost School of Music de la Universidad de Miami. Se formó académicamente en industria musical y composición, y comenzó pacientemente a edificar su propio universo sonoro original y personal. En el año 2024 fundó su propio sello, Mariposa Music. Repara bien y detente en ese nombre tan significativo, Mariposa. Después de tantos años de puertas cerradas y secretos guardados, una hija de la familia escoge libremente nombrarse a sí misma desde la idea de la transformación, desde el vuelo libre, desde algo hermoso que resulta sencillamente imposible de enjaular para siempre. Con canciones tituladas Hierba Mala, Cosas Bonitas y Agüita con Sal, Isadora empezó a demostrarle al mundo que la herencia recibida no siempre constituye necesariamente una pesada cadena de la cual liberarse. A veces es raíz nutritiva que da fuerza, a veces es impulso que empuja hacia adelante, a veces es una voz propia que aprende con paciencia a resonar por sí misma, sin tener jamás que repetir mecánicamente la voz del padre. Y cuando su nombre propio comenzó por fin a circular con orgullo por escenarios, entrevistas y reconocimientos merecidos, ocurrió entonces algo notable que habría resultado por completo impensable apenas unas décadas atrás. Chayanne no tuvo en absoluto necesidad alguna de ocultar avergonzado su orgullo paterno, no tuvo que fingir hipócritamente distancia, no tuvo que proteger temeroso su carrera escondiendo del público a su talentosa hija. La celebró abierta y públicamente, sin reservas. Ese fue precisamente el verdadero y profundo cambio de paradigma. El mismo hombre que en otro tiempo lejano había tenido que guardar su matrimonio como si el simple acto de amar constituyera un peligro mortal, ahora podía contemplar tranquilo y feliz a sus hijos avanzar con paso firme hacia la luz sin experimentar ya el viejo temor paralizante de que esa misma luz fuera a destruirlos cruelmente. Y la familia extendida y numerosa también empezó por fin a manifestarse públicamente con total naturalidad y sin tapujos. Lele Pons, sobrina de Marilisa, se convirtió con el tiempo en un puente generacional tendido hacia otra generación distinta, otro lenguaje nuevo, otra forma completamente diferente de existir y exponerse ante las cámaras del mundo. En el año 2023, durante su sonada boda con el cantante Guainá, la imagen entrañable de Chayanne bailando alegre, sonriendo de oreja a oreja, arropado y rodeado cálidamente por toda su familia, pareció finalmente clausurar y cerrar para siempre un largo círculo que había dado comienzo en el más absoluto y doloroso secreto muchísimos años antes. Ya no se trataba en absoluto de la familia escondida y oculta tras la sombra del ídolo. Era ahora, con orgullo, la familia entera sobreviviendo airosa al propio ídolo. Chayanne le pertenecía a todos por igual, pero el verdadero legado de Elmer ya no consistía en absoluto en esconder vergonzosamente a quienes amaba con el alma, sino en verlos brillar con luz propia sin pedirle perdón a nadie por el simple y maravilloso hecho de existir. Para comprender a fondo por qué exactamente la familia de Chayanne sobrevivió intacta allí, donde tantas otras familias famosas se hicieron pedazos sin remedio, resulta absolutamente indispensable posar con atención la mirada sobre el hombre que paradójicamente contribuyó a construir la misma jaula dorada. No sobre el cantante público, no sobre el padre amoroso, no sobre el esposo fiel, sino sobre el verdadero arquitecto del mito comercial, Gustavo Sánchez. Durante toda la década de los años 80, Gustavo no contemplaba para nada a Chayanne meramente como a un artista joven y prometedor dotado de buena voz y movimientos impecables sobre el escenario. Veía en él, con ojos de empresario, algo bastante más rentable y valioso. Una ilusión vendible, un producto puramente emocional, un hombre capaz de despachar millones de discos no solo porque cantaba bien y afinado, sino fundamentalmente porque millones de personas anhelaban desesperadamente creer que él todavía permanecía soltero y plenamente disponible para todas sus fantasías secretas. Dentro de esa fría maquinaria comercial, una esposa real no representaba en absoluto una bendición afortunada. Representaba claramente un grave riesgo financiero. Un hijo recién nacido no constituía jamás una tierna noticia familiar. Constituía, por el contrario,
una seria amenaza directa para el lucrativo negocio de la fantasía vendida. Reflexiona profundamente sobre esto un momento. El mismo sistema implacable que transformó hábilmente a Elmer Figueroa en el personaje de Chayanne también le enseñó, con dureza, la cruel lección de que amar abiertamente en público podía salirle carísimo, podía costarle todo. Gustavo Sánchez dominaba a la perfección todos los entresijos de la televisión, los contratos leoninos, las portadas de revista, los aeropuertos atestados de fans, las admiradoras deshechas en llanto histérico tras las vallas de seguridad. Entendía perfectamente que un ídolo de masas no se edifica únicamente a base de buenas canciones. Se edifica laboriosamente con la total ausencia de manchas o escándalos, con una sonrisa perfecta sin el menor asomo de cansancio humano, con un cuerpo esculpido y entrenado, con una vida privada reducida deliberadamente a un puñado de frases cuidadosamente calibradas y medidas. Por encima de absolutamente todo lo demás. Con una soledad conveniente y rentable. Porque un galán casado y comprometido deja automáticamente de pertenecerle a la fértil imaginación colectiva de las masas. Y Chayanne, en aquel preciso y delicado momento de su carrera ascendente, tenía la pesada obligación contractual de pertenecerles a todas por igual. Bajo esa fría lógica comercial implacable se levantó, sin duda, una carrera artística deslumbrante y exitosa. Sí, pero también, simultáneamente, una prisión dorada perfecta y sofocante. Cada entrevista concedida debía cuidar minuciosamente hasta el más mínimo tono empleado. Cada aparición pública debía sostener intacto el encanto fabricado. Cada silencio prolongado poseía en sí mismo un calculado valor comercial. Y cuando Marilisa irrumpió de pronto en la vida secreta de Elmer, el doloroso dilema se volvió por completo ineludible e inevitable. El hombre real, de carne y hueso, necesitaba desesperadamente un refugio cálido. La marca comercial, en cambio, necesitaba imperiosamente un vacío conveniente. Conserva bien este detalle revelador. En ocasiones, los grandes éxitos resonantes no se construyen solamente a base de aplausos atronadores, también se levantan secretamente sobre cosas y verdades que alguien, en silencio, tuvo que esconder del mundo. La relación profesional entre Chayanne y Gustavo no perduró eternamente, sin embargo. Hacia el final de la década de los 90, sus caminos se bifurcaron y separaron definitivamente. Y no es en absoluto un detalle menor o irrelevante. Fue precisamente esa misma etapa crucial en la que Elmer empezó a reclamar con mayor ímpetu y determinación su legítimo derecho a ser esposo, a ser padre presente, a no vivir ya por completo secuestrado y aprisionado por el personaje fabricado. El secreto largamente guardado de 1992 ya había pesado demasiado sobre sus hombros cansados. La esperada llegada del pequeño Lorenzo en 1997 había abierto definitivamente la puerta cerrada, y la familia entera, lentamente pero con firmeza, empezaba por fin a ocupar el lugar legítimo que la industria despiadada le había negado durante tantísimo tiempo. Pero el destino personal de Gustavo tomó otro rumbo muy distinto y trágico. El 31 de octubre del año 2012, en la ciudad de Miami, el mismo hombre que había sabido mover con maestría todas las piezas dentro del tablero más despiadado y feroz de todo el espectáculo, falleció inesperadamente a causa de un fulminante infarto. Tenía apenas 54 años de edad. Según los reportes periodísticos de aquella época, estaba atravesando por entonces jornadas durísimas y angustiantes a raíz del delicado estado de salud de su madre anciana. Había redactado y enviado mensajes cargados de profundo cansancio, de honda preocupación, de una sombra emocional pesada que ya nada tenía que ver en absoluto con los reflectores y el oropel del espectáculo. Y entonces, de manera repentina e inesperada, la vida se le apagó para siempre. Ahora imagina vívidamente esta escena conmovedora. Un hombre poderoso que había conocido de cerca, durante años, el verdadero poder que se ejerce silenciosamente detrás del escenario. Un hombre astuto que había negociado fama, imagen pública, presencia, deseo ajeno. Un hombre experto que comprendía a la perfección, como pocos, cómo fabricar artificialmente ídolos destinados al consumo de las multitudes, y que aún así, irónicamente, al final mismo del camino de su vida, se vio enfrentado de pronto a la fragilidad más humana y desnuda de todas. La grave enfermedad de una madre amada, el agotamiento físico y mental acumulado, la soledad punzante, el corazón fallándole de pronto lejos del bullicio festivo que en algún momento glorioso lo había envuelto por completo. Años más tarde,
La prensa chilena hizo mención pública de una suma considerable cercana a los 82 millones de pesos chilenos que habría quedado, según ellos, sin cobrar dentro de una cuenta bancaria olvidada. Dinero detenido e inmóvil, dinero sin un abrazo cálido que lo acompañara, dinero a la fría espera de herederos. Una cifra fría e impersonal como una lápida administrativa de mármol. Y ahí asoma, descarnada, la ironía más cruel y amarga de toda esta historia. El mismo sistema implacable que convierte la vida entera de las personas en puro espectáculo vendible puede dejar tras de sí, al morir, fortuna acumulada, valiosos contactos, ruidosos titulares, pero no siempre deja, en cambio, compañía verdadera y amor cuando la puerta de la vida termina finalmente por cerrarse. Chayanne reaccionó ante la noticia con genuino respeto. No hizo en absoluto un espectáculo público de su dolor personal. Reconoció con honestidad lo mucho que Gustavo había significado durante sus primeros años formativos de carrera. Fue elegante en sus palabras, mesurado en su tono, sinceramente agradecido. Pero la dolorosa comparación entre ambos destinos quedaba inevitablemente flotando pesada en el aire. El arquitecto brillante del ídolo acabó finalmente atrapado en esa misma soledad profunda que la industria suele exigir despiadadamente a modo de cruel sacrificio. El artista, en cambio, logró salvarse a tiempo precisamente porque desobedeció valientemente en silencio las reglas impuestas. Se casó por amor, protegió a Marilisa de todo, tuvo hijos amados, cerró firmemente la puerta de su hogar, y aunque el mundo entero siguió coreando incansable el nombre de Chayanne, Elmer halló sabiamente una manera propia de no extraviarse ni perderse por completo en el camino, porque la fama efímera puede fabricar fácilmente un nombre aparentemente inmortal. Pero solamente el amor auténtico y verdadero es capaz de devolverle a un hombre un cuerpo real, una mesa familiar, una familia que lo espera y un lugar concreto al cual siempre regresar al final del día. Hoy, transcurridas ya más de 3 largas décadas desde aquellos primeros días, la verdadera historia de Chayanne y Marilisa no se descifra ni se comprende contemplando únicamente las canciones románticas, los millones de discos despachados o los estadios completamente desbordados de gente eufórica. Se descifra realmente observando con atención una puerta cerrada con llave, una casa discreta en Miami, una íntima mesa familiar donde el personaje público fabricado no tenía jamás permiso alguno de tomar asiento, porque ahí, justo ahí, reside escondido el verdadero secreto que la poderosa industria jamás logró controlar ni comprar. El mundo entero conoció y amó a Chayanne como el hombre absolutamente perfecto, el que bailaba sin errar jamás un solo paso, el que sonreía siempre como si nunca en toda su vida hubiera sentido el más mínimo miedo, el que le cantaba al amor con una seguridad arrolladora capaz de hacerles creer firmemente a millones de mujeres que cada uno de sus versos estaba dedicado a ellas en exclusiva. Pero detrás de ese nombre célebre y luminoso existía siempre, callado, otro hombre distinto, Elmer Figueroa. Y Elmer sabía bien algo importante que muchísimos otros artistas descubren con amargura cuando ya es demasiado tarde para remediarlo. Si le permites a la fama voraz colarse libremente hasta la cocina misma de tu casa, un buen día cualquiera despiertas de pronto y resulta que ya no tienes casa ni hogar. Solo tienes público anónimo. Por eso, sabiamente, escondió. Por eso prudentemente cayó durante años. Por eso firmemente protegió a los suyos. No lo hizo porque Marilisa constituyera para él motivo alguno de vergüenza. No porque el amor que sentía fuera de algún modo una falsedad o un engaño. No porque hubiera una traición oscura que borrar de la memoria. La ocultó del mundo simplemente porque era para él demasiado valiosa y preciada como para entregarla al mismo sistema cruel que transformaba frágilmente cada uno de sus gestos íntimos en mercancía de consumo. La ocultó porque en plena década de los años 90 un ídolo casado y comprometido corría el grave riesgo de perder de golpe esa fantasía absurda pero rentable de pertenecerles eternamente a todas. La ocultó, en definitiva, porque comprendió a tiempo, con sabiduría, que existen ciertos tesoros frágiles que sencillamente no logran sobrevivir cuando se los exhibe en exceso bajo los reflectores. Reflexiona sobre esto un último momento, con calma. Marilisa habría podido perfectamente aprovechar su privilegiada posición para convertirse ella misma en una celebridad reconocida. Tenía belleza de sobra, tenía una historia fascinante que contar, tenía sólida formación profesional, tenía un apellido directamente vinculado a uno de los hombres más codiciados y deseados de todo el continente americano,
pero eligió consciente y deliberadamente justamente lo contrario. Eligió no rivalizar nunca con las admiradoras, no salir jamás a responder públicamente a los rumores ponzoñosos, no transformar su matrimonio íntimo en portada de revista, no comercializar nunca su preciada intimidad como si fuera una vulgar prueba de amor. Su sacrificio personal fue siempre más silencioso y discreto, pero también, en el fondo, resultó muchísimo más brutal y costoso. Renunció voluntariamente a la ovación del público y a la fama personal únicamente para que su familia amada pudiera respirar tranquila y crecer en paz. Y quizá ahí, justamente ahí, radique la verdadera diferencia profunda entre una pareja sólida que perdura toda una vida y una pareja frágil que se consume rápidamente hasta extinguirse del todo. Chayanne y Marilisa no edificaron jamás su matrimonio sobre la mirada ajena y crítica de los demás. Lo levantaron pacientemente, ladrillo a ladrillo, sobre la comunicación sincera, el respeto mutuo y una frontera nítidamente trazada entre dos mundos. Afuera, bajo las luces, quedaba siempre Chayanne. Adentro, en la penumbra del hogar, vivía tranquilo el Mer. Afuera resonaban los gritos enfervorizados de las masas. Adentro estaban, dormidos, los hijos amados. Afuera reinaba la fantasía vendida. Adentro habitaba, callada, la verdad sencilla. Lorenzo e Isadora crecieron sanos dentro de esa verdad protegida, no como simples trofeos relucientes para exhibir convenientemente cuando conviniera a la carrera, no como meros accesorios de una marca comercial, sino como hijos genuinamente protegidos y amados hasta que tuvieron la edad suficiente para elegir libremente su propio rumbo en la vida. Y cuando por fin llegó ese ansiado momento de libertad, ya no tuvieron que vivir más escondidos del mundo. Lorenzo forjó con esfuerzo su propio nombre. Isadora encontró por sí misma su propia voz original. La misma familia que en otro tiempo lejano parecía representar un grave riesgo para la carrera del artista terminó por convertirse, irónicamente, en el legado más limpio y noble del propio artista. Quédate bien con esta frase final reveladora. La mayor y verdadera victoria de Chayanne en toda su vida no consistió jamás en despachar exitosamente más de 40 millones de discos por el mundo. Consistió en realidad en impedir valientemente que la fama devoradora le arrebatara lo único en la vida que resulta absolutamente imposible de recuperar una vez que se pierde para siempre: una familia de verdad, unida y amorosa. Hoy, todavía, muchísimos curiosos se siguen preguntando insistentemente por qué razón ocultó a su esposa amada durante tantísimos años. Tal vez la verdadera respuesta sea, en el fondo, mucho más sencilla y a la vez más dolorosa de lo que aparenta a primera vista, porque el mundo entero ansiaba egoístamente poseer al ídolo brillante, pero el Mer, el hombre, únicamente quería conservar para sí a la mujer que lo mantenía profundamente humano. Chayanne pertenecía siempre a todos por igual, pero su vida verdadera, la auténtica y secreta, siempre tuvo nombre propio: casa cerrada y silencio.